Por lo que cuando analizamos la historia de la Iglesia de Roma, encontramos que los libros apócrifos siempre fueron considerados falsos, algo que también pasó en el judaísmo. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo del primer siglo dijo: por esto, entre nosotros, no hay multitud de libros que discrepen y disientan entre sí, sino solamente 22 libros, el equivalente de los 39 libros de las escrituras hebreas, según la división moderna, que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Pero si hay algo que imposibilita su veracidad, sea el hecho de que las escrituras griegas cristianas se citan cientos de veces de las escrituras hebreas, pero en ninguna parte alude a cualquiera de los libros apócrifos. Es curioso que no cite a ninguno, ni una pequeña mención. Y es que Jesús y sus apóstoles citaron de todos los libros del canon hebreo, pero curiosamente nunca aluden a estos libros falsos y fantasiosos. De hecho, si estos libros pertenecieran a la Biblia, esta demostraría una incoherencia total. Y es que hay grandes errores comprobados y probados en los apócrifos. Por ejemplo, el libro de Tobit, quien le devolvió la vista a su padre tras matar a un demonio con una poción mágica. Es un libro inexacto. Según este libro, Tobit afirma que vio en su juventud la revuelta de las 10 tribus norteñas, pero claro, algo no cuadra, ya que en este acontecimiento ocurrió en el 997 antes de la era común, y después dice que fue deportado a Nínive con la tribu de Neftalí, lo que ocurrió en el 740 antes de la era común, así que habría vivido más de 257 años, que no es extraño, ya que otros vivieron mucho más, pero el problema es que en Tobías 14.2 dice: Tobit murió en paz a la edad de 112 años, por lo tanto un fallo de 145 años. En cuanto al libro de Judith, la Biblia de Jerusalén reconoce: el libro de Judith manifiesta una gran despreocupación por la historia y la geografía. Por ejemplo, en Judith capítulo 1, versículos del 1 al 7, dice con total tranquilidad: era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive. Y en el versículo 7, entonces Nabucodonosor, rey de los asirios, pero Nabucodonosor fue rey de Babilonia y nunca reinó en Nínive. Por esto y otras muchas cosas, muchos se descartan este libro fantasioso y sin sentido. De hecho, una prestigiosa obra dijo sobre este libro: el relato es pura ficción. Si se pretendiese que fuese real, sus inexactitudes serían inverosímiles. La Vulgata, versión católica de Torres Amat, tiene una nota que dice así: todo lo que sigue tomado a la letra parece no dejar lugar para excusar a Judith de ficción o mentira. Por su parte, el libro de la Sabiduría, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice que el diluvio fue por causa del pecado de Caín, contradiciendo el relato bíblico. También se ve claramente que el escritor apócrifo sacó información del libro bíblico de los Salmos y lo aplicó como le dio la gana. El libro de Eclesiástico contradice drásticamente la declaración de Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice: por eso, así que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Mientras que el libro de Eclesiástico, en el capítulo 25, versículo 24, dice: por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. La Biblia dice que el pecado se originó por Adán, mientras que el apócrifo echa la culpa a Eva. Y no es de extrañar esta actitud, ya que en el 25:13 dice que prefiere cualquier maldad, pero no la de la mujer, por lo que su machismo y su animadversión hacia la mujer hace imposible que sea un libro inspirado por Dios. De hecho, es el peor libro y una burla a la palabra de Dios, pues en el Eclesiástico 12:5 dice: haz bien al humilde y no le des al impío, niégale su pan, no se lo des, para que no llegue con ello a dominarte, pues un mal duplicado encontrarías por todos los bienes que le hubieses hecho. Mientras que en Proverbios 25:21 leemos: si el que te odia tiene hambre, dale pan de comer, y si tiene sed, dale agua de beber,
En Romanos capítulo 12, versículo 20, dice: más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Del prólogo son las siguientes palabras: mi abuelo Jesús quiso también escribir algo sobre estas cosas, por lo que este tal Jesús escribió porque le apeteció. Se pasaba en el libro como si tal cosa, y solo faltó que se lo pasaran también a la abuela. El libro de Baruch también es uno de estos libros que contradicen la Biblia. Jerónimo dice sobre este libro: no he creído que valiese la pena traducir el libro de Baruch. Y la Biblia de Jerusalén, en su introducción a este libro, dice que algunas porciones debieron redactarse bastante tiempo después, hacia el siglo II o primero de la era común. Por lo tanto, no puede ser Baruch sino otro escritor. El libro de Baruch sostiene haber sido escrito por un hombre que se identifica como el secretario de Jeremías y cita del libro de Daniel, pero el libro de Daniel no fue escrito hasta muchos años después que Jeremías, porque Jeremías escribió al comienzo de los 70 años de la cautividad y Daniel al final. Desde luego, esto imposibilita que este libro se pueda considerar inspirado por Dios. También hay pequeñas adiciones al libro de Esther, que contradicen drásticamente la Biblia y se salen del panorama histórico. Por su parte, la añadidura de la fantasiosa historia de Bel y el dragón, que más que parecer pertenecer al relato bíblico, parece que pertenece a Juego de Tronos, y que modifica la historia de Daniel y los leones, introduce al legendario y mitológico dragón. Según esta añadidura, el rey Ciro pide a Daniel que adore a un dragón vivo, pero Daniel se rebela y lo mata, por lo que es arrojado a un foso de los leones. Tiempo después se libera a Daniel y se arroja al foso a sus opositores, que son devorados por los leones. Por lo que uno puede preguntarse, ¿por cuál de estos dos relatos fue echado Daniel a un foso con los leones? El libro bíblico de Daniel dice que fue por no dejar de orar a Dios, mientras que la añadidura apócrifa dice que por matar a un dragón mitológico. Y los dos no pueden tener razón. La añadidura cuenta otras historias fantasiosas que causan vergüenza cuando uno dice que está inspirado por un Dios. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 38 dice: no tenemos en este tiempo ni caudillo ni profeta. Sin embargo, Daniel era profeta, por lo que uno puede preguntarse cómo es posible que estas partes añadidas al libro del profeta Daniel fuesen escritas por el propio Daniel y afirmara que en aquel tiempo no había profeta, si él lo era. En su introducción a los libros de los Macabeos, la Biblia de Jerusalén hace el siguiente comentario: el estilo, que es de los escritores helenísticos pero no de los mejores, resulta a veces ampuloso. Su autor no afirma haber escrito bajo inspiración divina y se dedica a justificar el método para presentar la narración histórica. El autor de Segundo de Macabeos termina su libro con estas palabras: acabaré yo también esta narración. Si ella ha salido bien, cual conviene a una historia, es ciertamente lo que yo deseaba, pero si por el contrario es menos digna del asunto de lo que debiera, se me debe disimular la falta, mientras que los autores inspirados no piden excusas, ya que no admiten la posibilidad de error, ya que sus palabras se la atribuyen al mismísimo Dios, pues ellos dicen: así ha dicho Jehová. Este escritor pide perdón por si no gusta, prueba que no es inspirado, por lo que estos libros que introdujo la Iglesia Católica en el siglo XVI no son inspirados por Dios, por lo que no es extraño que estos libros sean criticados y rechazados como basura literaria. Pero, ¿por qué la Iglesia Católica dice que estos libros son inspirados por Dios? Estos libros contienen doctrinas paganas que se ajustan a sus creencias, pues hablan que la limosna libra de todo pecado y de la muerte. La salvación por medio de obras de caridad es antibíblica. Se practicaba por todos los pueblos paganos y la Iglesia Católica durante siglos ha usado este medio para ganar dinero a costa del miedo del pueblo. En el libro de Judith ven una alusión cuando Elizabeth se dirige a María con el mismo saludo con el que Ocías cantaba a Judith: bendita tú eres entre todas las mujeres. De esta expresión, la tradición de la Iglesia tuvo a Judith como tipo María,
ya que entienden que la misión de María fue preparada por la misión de algunas mujeres santas, y es un libro que suele usarse para justificar la adoración a María. De hecho, en el capítulo 13, versículo 30, Judith recibe adoración y no la rechaza. Por lo que si Judith representaba de alguna manera a María y no rechazó que se la adorase, María tampoco debería rechazar ser adorada. Por esto y estos libros inexactos y falsos se reconocen como ciertos por la Iglesia Católica. El libro de la sabiduría dice que Dios nos creó inmortales, y si eso fuera verdad, Satanás no mintió cuando dijo a Adán y a Eva: Dios sabe que aunque comáis del árbol, no moriréis. Estos libros también apoyan creencias que tiene el catolicismo, pero que contradicen la Biblia, como el castigo después de la muerte, la mediación de los santos y la conveniencia de orar por los muertos. Sin embargo, todo católico debería aceptar las palabras de Jerónimo al escribirle a una dama de nombre Leta sobre la educación de su hija. Jerónimo aconsejó: guárdese de todo linaje de apócrifos, y si alguna vez los quiere leer, no para buscar la verdad de los dogmas, sino por referencia de los símbolos, sepa que no pertenecen a los autores cuyos nombres figuran a su cabeza y que llevan revuelto mucho elemento vicioso. No se requiere menuda prudencia para buscar oro entre el fango.